En esta ocasión traemos a Blue, uno de los Rainbow Friends. Es un muñeco muy sencillo de hacer. Está tejido todo de una sola pieza, excepto la corona, y lo he concluido con los detalles en fieltro. Comenzaremos tejiendo los brazos. Son piezas muy sencillas que vamos a tejer con este patrón. Vamos a recordar cómo cerrar invisible. Esto lo haremos para eliminar el salto que hay desde el último punto tejido a la vuelta anterior. Al terminar de tejer, cerramos el punto y cortamos la hebra larga. Luego enhebramos la aguja. Este es el último punto tejido. Al siguiente lo vamos a saltar y en el siguiente entramos por las dos hebras de adelante hacia atrás. En el punto desde donde sale la hebra vuelvo a entrar, pero solo por la hebra trasera del punto, de adelante hacia atrás. Me queda formado un nuevo punto que simula el que pasé por alto. Y ya solo queda ajustarlo hasta que este nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros puntos de mi tejido. Por dentro hago una puntada y un nudo para que no se suelte. Y corto. Como podemos ver, se elimina el salto de una vuelta a la otra. A la otra pierna no la vamos a cerrar, la vamos a dejar abierta porque a partir de aquí comenzaremos a tejer el cuerpo uniendo ambas piernas y lo haremos con este patrón y de este modo. Una vez que hemos tejido los 24 puntos de la pierna cerrada, vamos a tejer, como dice el patrón, los 24 puntos de la pierna desde donde iniciamos. Pero como la distancia entre el último punto tejido de una pierna y el siguiente punto que me toca tejer de la otra pierna es muy grande, lo que ocurre al unir estas piezas es que queda un agujero en el medio. Para evitar esto vamos a hacer una técnica que lo que hará es llenar ese hueco con lazadas. Así es que vamos a tomar una lazada en la pierna donde estoy en cualquier punto o hebra, una lazada en el punto tejido de la pierna siguiente, todo siempre muy ajustado, y una lazada en el punto siguiente sin tejer. Me quedan un montón de bucles que voy a cerrar todos juntos. De este modo ese hueco queda eliminado. Este es el primer punto de los 24 que tengo que tejer. Continuamos. 2, 3 y 24. Me ha quedado formada una nueva pieza de 48 puntos, 24 por cada una de las piernas. Y a partir de aquí, seguimos con el patrón. En este punto del cuerpo nos vamos a detener, porque vamos a incorporar los brazos. Y lo primero que haremos es, independientemente de donde hayamos terminado, tejer tantos puntos bajos como sean necesarios para terminar en un punto del lateral. Voy a aplanar el frente con el dorso para poder encontrar este punto, el punto del lateral. Y por allí voy a pasar una hebrita o un marcavueltas para marcarlo. Entonces tejeré todos puntos bajos hasta llegar a ese punto, que también voy a tejer. Quito el marcador y tejo ese punto. Ahora vamos a incorporar el primer brazo, cualquiera de los dos, porque son iguales. Y a partir de cualquier punto vamos a tejerle los 24 puntos del contorno con 24 puntos bajos, sin quitar el gancho del cuerpo. Una vez hecho esto, volvemos al cuerpo y vamos a tejer tantos puntos bajos como sean necesarios para terminar en el punto lateral contrario, aquí. Pero como entre el último punto tejido y el punto del cuerpo que me toca por tejer hay mucho espacio, vamos a hacer el primer punto como hicimos con las piernas, rellenando ese hueco con hebras. Tomamos una lazada en cualquier punto o hebra del brazo. Tomamos una lazada en esta unión
una lazada en el primer punto tejido que vemos en el cuerpo y una lazada en el punto siguiente, que es el primer punto sin tejer. Y cierro todas esas hebras juntas. De este modo me queda bien relleno y apretado lo que sería la axila del muñeco. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta el otro punto lateral. Cuando llegamos allí, vamos a incorporar el otro brazo. Y hacemos lo mismo, tejemos los 24 puntos de su contorno con 24 puntos bajos, a partir de cualquier punto. 1, 2, 3 y 24. Y para terminar, volvemos al cuerpo y tejemos 27 puntos bajos. Deberíamos terminar aproximadamente donde comienza el otro brazo. Y para que no queden huecos, vamos a hacer el primer punto igual que antes. Una lazada en el brazo, una lazada en la unión, una lazada en el primer punto tejido del cuerpo y una lazada en el primer punto sin tejer del mismo. Y cerramos todo junto. Este es el primer punto de los 27. 2, 3 y 27. Me queda formada una nueva pieza, un nuevo contorno, con 102 puntos. 54 que tenía del cuerpo y 24 por cada uno de los brazos. A partir de aquí, seguimos tejiendo con este nuevo contorno y así deberá quedarnos el cuerpo. Tenemos que tener especial cuidado en el momento de rellenar el cuerpo. Los puntos y las vueltas están diseñados para que por el frente, luego de la barriga, venga una depresión, hacia abajo hasta el cuello. Pero por detrás, en la espalda, tenga una joroba a partir del cuello. Esto hará que la cabeza se incline hacia adelante naturalmente. Si lo rellenamos bien y con cuidado, adquirirá la forma correcta. Para iniciar la corona, tejeremos 6 triángulos iguales. Haremos la corona de este modo y con este patrón.
Para terminar con los detalles he utilizado paño o fieltro, 2 círculos blancos para los ojos, en uno he colocado un gran círculo negro pero más pequeño que el blanco, en el segundo 2 tiras en forma de X para simular un botón, para la boca una media luna grande en negro y en celeste o azul claro la pieza que simula una gota de baba o saliva. Espero que les haya gustado el proyecto, es muy sencillo. No olviden dejar un pulgar arriba y una suscripción para ayudarme a seguir creando y diseñando más amigurumis para ustedes.